Seguimos en esta tarde con otra predicación de esta maravillosa carta de Primera de Juan. He estado las últimas veces que me tocaba predicar aquí, centrándome un poco en esta carta. Entendía que el Señor me estaba hablando por medio de ella y me gusta ser un poco sistemático. Entonces, eh, este es el texto que tocaba para esta semana. Este es el texto que el Señor puso en mi corazón y no es un texto sencillo. No es un texto fácil de leer, ni es un texto fácil de predicar. Que el Señor nos ayude en esta tarde, a mí el primero, a transmitir, a predicar, sobre todo a predicarme, también a mí mismo, y a entender lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Dice el primer versículo de este capítulo tercero de la primera carta de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. En muchos manuscritos antiguos, después de decirnos que seamos llamados hijos de Dios, se agrega, y lo somos. Y sí, podemos afirmar que somos hijos de Dios los que por fe hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El aceptar por fe el sacrificio de Cristo en la cruz nos convierte en hijos de Dios. Creemos firmemente en eso. Pero este nuevo nacimiento espiritual, el mundo, es decir, la humanidad, no lo comprende. Y a veces le parece presunción y arrogancia por nuestra parte y soberbia denominarnos y llamarnos a nosotros mismos hijos de Dios. Porque no lo conocen, porque no conocen a nuestro Salvador y no conocen lo que hizo en la cruz. Lo importante aquí es que el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, ese carpintero que vivió en Nazaret hace 2000 y pico años, es el que nos hace hijos de Dios. El Hijo de Dios puede decir sin lugar a dudas, soy un hijo de Dios por medio de la fe en Jesús. Y lo somos en el presente, lo somos ahora. No es que esperamos serlo algún día en un futuro más o menos próximo. Y emociona saber que como hijos de Dios pertenecemos a la familia de Dios. No sé si lo piensan habitualmente. Pertenecemos a la familia de Dios, los que somos hijos de Dios. Nuestra decisión de seguir a Cristo, de creer en Cristo, nos da el derecho de presentarnos ante Él en cualquier momento y circunstancia para adorarle, como acabamos de hacer ahora, para honrarle con nuestras alabanzas y para también, ¿por qué no?, presentarle nuestras necesidades, hablarle de nuestras vidas, de lo que nos angustia, de lo que nos preocupa, pedirle ayuda para vivir una vida tan complicada, en tiempos tan complicados. Afirmar que somos hijos de Dios no es soberbia o orgullo. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos ningún mérito en ello. Gracias a Dios, no depende de nada que haya en nosotros, ni nada de lo que nosotros podamos hacer. Si dependiera de nosotros, sería imposible. Depende de lo que hizo Jesús en la cruz. Depende de lo que hizo Jesús hace 2000 y pico años en el monte del Calvario. Así que solo nos podemos jactar y enorgullecer del maravilloso Salvador que tenemos en Jesús. Otro aspecto que necesitamos destacar aquí es que Juan ha presentado de una manera muy clara el pensamiento de que si somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, entonces vamos a hacer todo lo posible o vamos a intentar hacer todo lo posible por vivir una vida que intente imitar a la de Dios, a la del Padre. Es decir, un hijo de Dios tendrá deseo de vivir una vida conforme a la familia a la que pertenece, ¿verdad? Hacer honor a la familia en la que hemos sido injertados, en las que hemos sido incluidos. Tendremos deseo de vivir una vida que haga creíble que esa fe en Jesucristo se convierte en un andar en Cristo, porque Cristo es luz y los cristianos no podemos vivir en tinieblas. Tenemos que intentar vivir siempre en luz. Luz, amor, vida. Las tres palabras claves y que más se repiten en la literatura de Juan, ¿verdad? Leemos el versículo 2 y dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Juan nos sigue animando en este versículo 2 y dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es una promesa maravillosa.
Con los jóvenes estoy ahora viendo la serie esta de Chosen, ya he hablado de ella, y tuvo que ser maravilloso ver a Jesús encarnado en Nazaret en aquella época. Tuvo que ser maravilloso tratar cada día con el Maestro, vivir con Él, compartir cosas con Él normales, comer, dormir, reír, hacer bromas. Pero será mucho más maravilloso el privilegio que tendremos los hijos de Dios cuando veamos a ese Jesús resucitado, glorificado, en gloria, volviendo. Eso es lo que nos está diciendo Juan aquí. ¿Y sabes otra cosa? Dios ve en ustedes y en mí aquello que Él puede hacer con nosotros. Dios ve en ustedes y en mí no lo que vemos tú y yo en el espejo cada día, no lo que vemos tú y yo en nuestra vida diaria cada día, no lo que vemos tú y yo en nuestros fallos, nuestros errores y nuestras caídas. Dios ve en ti y en mí lo que algún día podrá hacer con nosotros, cómo Él algún día cuando vuelva nos transformará. Y nos ama tanto que ve eso en nosotros, ve nuestro potencial, no lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. Y eso también nos lo está diciendo Juan en este versículo 2. Y yo estoy agradecido de que Dios, a Dios de que Él empezó a trabajar en mí un día cuando le entregué mi corazón y no ha dejado de trabajar desde ese día y no dejará de trabajar hasta que Él vuelva, porque hay mucho que trabajar en mí, hay mucho que trabajar seguramente en ti, hay mucho que trabajar en la humanidad y Él sigue trabajando cada día. Si pensara que Él ya habría terminado la obra conmigo, entonces estaría muy desanimado y muy triste porque hay mucho que hacer todavía. Pero Él aún no ha terminado su obra transformadora en mí, como tampoco lo ha hecho contigo. No te rindas, no te canses, no desesperes porque las cosas no terminan de salir bien, porque las cosas no terminan de ser como tú quieres que sea. Entrégale del todo tu vida a Jesús. Pídele que te transforme, como dice Juan en estos versículos, porque Él te ve como puedes llegar a ser. Él te ve como nadie más te ve, ni siquiera como tú mismo te ves. Él ve el potencial que hay en ti. Se cuenta una historia acerca del artista universalmente conocido como Miguel Ángel. No sé si lo conocen, Miguel Ángel, el que hizo la Capilla Sixtina en el Vaticano y hizo un montón de obras. Es un genio de la pintura, de la escultura, hacía de todo, era un máquina. Y en una ocasión cuentan que trajo a su estudio un trozo enorme de mármol. Miguel Ángel caminaba a su alrededor en su estudio y decía, esto es realmente hermoso. Esto es increíblemente hermoso. Y cuentan que su ayudante estaba por ahí cerca, se encontraba a su lado y dijo, bueno, yo todo lo que veo es un enorme pedazo de mármol sin forma. Y además con muchos defectos, con muchas grietas, con muchas impurezas. Pero Miguel Ángel le replicó, yo sé que tú no lo puedes ver, porque yo lo veo en mi propia mente. Y yo soy el artista y no tú. Y lo que veo lo voy a transferir al mármol. Y así lo hizo. Miguel Ángel pudo percibir el potencial de esa gran piedra que estaba en su estudio. Veía a través de sus grietas, sus vetas, mentalmente lo que podía hacer con él. Y lo transformó en su obra más maravillosa, el David de Miguel Ángel. Iba a traer una foto, pero luego pensé que igual no era la mejor idea. Prefiero que lo vean cada uno en su casa, ¿vale? No sabe. En Google. Aquí no, pues no tenemos cobertura. Pero es una obra maravillosa, es una obra preciosa, es una de las mayores obras de arte de la historia de la humanidad, el David de Miguel Ángel. Y lo construyó con eso, con un pedazo de mármol enorme, sin forma, lleno de grietas, lleno de imperfecciones, pero en las manos del artista, en las manos de alguien especial, en las manos de alguien con esa capacidad, algo sin forma, se podía convertir en una obra de arte. Y es lo que Dios puede hacer contigo y conmigo, si le dejamos trabajar, si le dejamos pulir ese mármol. Y no es fácil, porque duele. No sé si han visto a algún escultor haciendo eso. Martillo y cincel, y dando golpes, hasta que la figura se convierte. Dios nos dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Él puede ver lo que puede hacer con nosotros y lo que llegaremos a hacer algún día. Ahora, ¿cuál es nuestra parte de responsabilidad en ese proceso que culminará un día en el que Cristo se
manifestará y nos manifestará lo que somos por su gracia. Bueno, en el versículo 3 Juan empieza a darnos alguna pista sobre esto. Y dice el versículo 3, y todo aquel que tiene una esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros seremos semejantes a Él, es una promesa. Y tenemos un Dios que cumple sus promesas, la va a cumplir. No vamos a ser idénticos a Él, simplemente nos pareceremos a Él. Y eso es un incentivo suficiente para vivir una vida de santidad, aquí y ahora. Nada debería animarnos más a vivir santamente, santidad, esas palabras que tan impopulares son en nuestro día a día, ¿verdad? Y en nuestra sociedad de hoy. Nada nos debería animar a vivir santamente que esa promesa y que el estudio de la profecía, que también nos habla en estos versículos. Cuando vemos hoy en día esa forma de vivir descuidada y despreocupada de muchos ante tantas cosas que están pasando, la gente sigue viviendo su vida, sigue en sus afanes, sigue en sus preocupaciones, como si no pasara nada. No le preocupa el futuro, no le preocupa lo que está por venir. Y a veces el cristiano también hace eso. Vivimos vidas descuidadas y desordenadas. Incluso algunos que se llaman a sí mismos cristianos, cuando escuchamos a cristianos decir, yo creo y estoy esperando que el Señor Jesús vuelva. Yo creo y estoy esperando que el Señor Jesús venga. Pero sigo viviendo mi vida como buenamente puedo. Escapando, en la lucha, en la batalla, frases hechas que solemos decir, ¿verdad? Yo las digo también. Nos tenemos que plantear esta pregunta. ¿Vivimos como si realmente creyéramos en la vuelta de Jesús? ¿Vivimos con la certeza de que eso va a pasar? No sabemos cuándo, pero sabemos que va a pasar. ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Cuál es tu estilo de vida? La forma en que vives aquí, ahora, hoy, hará creíble que realmente estés esperando que el Señor venga. Seguimos con el versículo 4 en el que Juan nos habla de las dos naturalezas del creyente. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Palabras fuertes. Empieza ya Juan a ponerse un poco duro en el lenguaje y en la forma de decir las cosas. Esto quiere decir que el pecado es fundamentalmente y básicamente aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios es pecado. Vamos a desarrollar para entender este pensamiento por unos instantes. En una clase de escuela dominical de una iglesia se le preguntó a una niña, ¿cuál es tu definición de pecado? Esa niña contestó, yo creo que es todo aquello que a uno le gusta hacer. ¿Se imaginan? Pobrecitos de nosotros. Pobre vida nos espera aquí en la tierra si eso fuera así. Esta niña tenía parte de verdad. Desde su inocencia tenía quizás solo la mitad de la teología, de la verdad teológica, ¿vale? Y es importante saber la otra parte de la verdad bíblica para vivir una vida plena y feliz como cristianos. Porque es verdad que la vieja naturaleza que tú y yo tenemos es absolutamente contraria a la voluntad de Dios. Pero el apóstol Pablo ya lo dijo en su epístola a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 5, cuando dijo, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero, ahí vino la esperanza de parte de Pablo, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. La cuestión es dónde ponemos nuestro deseo, dónde ponemos nuestros sueños y nuestras metas. Todo lo que deseamos no es ilícito. Todo lo que deseamos no es necesariamente malo. El problema es dónde ponemos nuestra mente, nuestro corazón, dónde ponemos nuestro deseo, dónde están nuestros anhelos. ¿Están en cumplir nuestros deseos humanos o está en dar gloria a Dios con nuestra vida por medio de las cosas que el Señor nos permita vivir y disfrutar en este mundo que nos ha dado para ello? Esa es la parte de verdad que le faltaba a esa niña inocente que decía esa frase tan demoledora. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo muy humanamente en la carne? ¿Viviendo a tu antojo y apetencia? ¿O estás viviendo en el Espíritu, gobernado por el Espíritu Santo, intentando vivir acorde a la palabra de Dios? Con tus caídas, con tus repalones, con tus fallos, pero de una forma sincera. El apóstol Pablo continúa diciendo, porque el ocuparse de la carne es muerte
Es fuerte estas palabras. El ocuparse de la carne es muerte. Si haces eso, estás muerto en vida. Estás viviendo, pero estás muerto. O sea, es la separación de Dios. Porque si vives sin pensar en Dios, si vives en rebeldía, si vives alejado e indiferente de Él, que es casi lo peor, es preferible ser rebelde a ser indiferente. El rebelde está más cerca de Dios. Lo he vivido, lo he comprobado y en mi experiencia pastoral, en mi experiencia en liderazgo de jóvenes, he visto que el que está rebelde está más cerca de Dios que el que está indiferente. Me es mucho más fácil traer a un chico al Señor cuando está rebelde que cuando está pasota, cuando no sé cómo hacer que reaccione, cuando todo le da igual. Y eso nos pasa a nosotros también. La separación de Dios, la indiferencia hacia Él. Estás muerto en vida, como dice Pablo. Es la actitud que Juan denuncia aquí en estos versículos. No podemos tener comunión con Dios y ser creyentes ocasionales. No podemos ser creyentes temporales. No podemos ser cristianos a tiempo parcial. Se puede tener un trabajo a tiempo parcial, pero no se puede tener una relación con Dios a tiempo parcial. Es a tiempo completo. Si no, no eres creyente, no eres cristiano, no eres hijo de Dios. No es cuando te convenga, es siempre. Continuamos leyendo este capítulo 3 de Primera de Juan, en el versículo 5, y dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Aquí notamos dos cosas importantes. Una, que Jesús apareció para quitar muchos pecados. Eso es una gran noticia para nosotros, porque hermanos, tenemos que reconocer que hay muchos pecados en nuestro mundo y hay muchos pecados en nuestra vida. Notemos que Juan aquí nos habló en plural. ¿Recuerdas el grandioso mensaje del Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16? Que no se sabe ese versículo, quien se haya criado en una iglesia. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él, Jesucristo, Jesús de Nazaret, murió por los pecados de todo el mundo. Jesucristo padeció una muerte horrible, injusta, inmerecida. Él era inocente, Él era justo. Le acusaron de algo que no había cometido para pagar el castigo de nuestro pecado, el tuyo y el mío. Pero Él también murió por nuestros pecados para liberarnos del poder del pecado. Murió para liberarnos de su castigo, pero murió para liberarnos del poder del pecado en nuestras vidas. El pecado ya no puede tener poder en nuestras vidas. No debería. Deberíamos ser libres para elegir no pecar. Deberíamos ser libres para decir, no me apetece pecar. No me apetece tener este estilo de vida que tenía antes, pero que ahora no agrada a Dios, porque he visto la luz, he visto el amor, he visto el verdadero amor. No quiero otra cosa en mi vida. No puedo aceptar otra cosa en mi vida. Sería necio, sería estúpido si lo eligiera, si lo cambiara. Y luego continúa diciendo Juan, y no hay pecado en Él. Y no hay pecado en Él. Una traducción literal a este texto podría ser, en Él no está el pecado. En Jesús no está el pecado. Es decir, en Jesús padeció una muerte que nos da salvación, un sacrificio, una ofrenda perfecta por el pecado. Él era santo, sin mancha, sin contaminación. Por eso se entregó a sí mismo por ti y por mí. Porque tú y yo, para que tú y yo pudiéramos vivir hoy para Él, pudiéramos vivir hoy esa vida de santidad que Él quiere para nosotros. Y no porque quiere que vivamos una vida aburrida, no porque quiere que vivamos una vida limitada, quiere que vivamos una vida verdaderamente plena, quiere que vivamos una vida verdaderamente sana. Continuamos leyendo este maravilloso pasaje en el versículo 6 y dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Aquí estamos con algo muy importante. Aquí nos encontramos con algo muy importante. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Qué es lo que quiere decir Juan con esto? Bueno, el Hijo de Dios, el creyente que permanece en Cristo, no practica el pecado, sino muy al contrario, lo rechaza y lo rehúye. Como acabo de decir, el pecador, el que es pecador, el que no es hijo de Dios,
vive el pecado con toda naturalidad. Es algo normal en su vida, es el día a día y no lo ve mal. Vive en el pecado todo el tiempo. Pero el Hijo de Dios ha recibido una nueva naturaleza, de la que ya empecé a hablar antes. Y con esa nueva naturaleza ya no puede ni desea vivir esa vida pecaminosa. Eso nos describe claramente, lo describe claramente en la parábola del Hijo Pródigo. Ya he predicado sobre esa parábola aquí en esta iglesia. La conocen, la parábola en la que el hijo deja a su padre, deja su herencia, se va a vivir lejos, pierde todo el dinero y acaba arruinado y tiene que trabajar en una posilga de cerdos. Solo los cerdos viven felices en posilgas. ¿Han visto alguna vez una posilga? Yo una o dos veces. No soy muy de campo, soy muy urbano, pero alguna vez la he visto. Apesta. No te tienes ni que acercar para oler el olor profundo y penetrante de una posilga. Está todo sucio, asqueroso. Hace honor a su nombre, posilga. Un ser humano no puede vivir en una posilga. Un hijo de Dios no puede vivir en una posilga. No puede. ¿Sabes por qué? Porque no es su naturaleza. Un cerdo sí, porque es su naturaleza. Disfruta. Y es contradictorio ver lo que disfruta un cerdo en una posilga. Pero es su naturaleza, no la nuestra, no la de un hijo de Dios. Por eso, el hijo pródigo no podía mantenerse ahí mucho tiempo. Tenía que salir de ahí y volver con el padre, pedir perdón y pedir que se le fuera restituida su naturaleza, la de hijo. Y nosotros igual. Puede que en algún momento de nuestras vidas nos hayamos revolcado en posilgas. Puede que en algún momento de nuestras vidas, desgraciadamente, hayamos pasado por posilgas sin ser conscientes de ello, o siendo conscientes de ello, pero siendo tan necios como para querer permanecer en ellas. Pero no ahora que hemos visto la luz. No, cuando Jesús se te presenta, cuando tú ves a Jesús, ves lo que hizo, ves lo que quiere hacer contigo, ves cómo te ama, ves cómo quiere transformarte, ves cómo transforma no solo a ti, sino a tu familia, a tus amigos, a tu entorno, ves cómo te bendice y dices, yo no puedo volver ahí, no puedo permitirme volver a la posilga, quiero quedarme en la casa del Rey, quiero quedarme en la casa de Dios, quiero ser familia, sacerdocio real, como hemos cantado, no me voy a conformar con menos, no puedo, sería tonto si lo hiciera. Si eres un hijo de Dios no podrás ser feliz de forma permanente en medio de una vida de pecado. Por mucho que te autoengañes, por mucho que te digas que eres feliz, por mucho que te diga que los placeres de la vida, de este mundo, te hacen feliz, nunca te van a satisfacer del todo, nunca te van a llenar del todo, nunca te van a llevar a la plenitud que te lleva una vida con Dios. Puedes estar tentado y caer en una situación de pecado, pero Dios puede librarte de ese pecado. Dios tiene poder y deseo de perdonarte, de perdonarme, y que tú y yo nos arrepintamos y confiamos y entreguemos nuestro corazón a Jesús. Dios puede restaurar la paz y el gozo que ese pecado quitó de tu vida un día, y lo puede hacer para siempre, y lo hace para siempre. Mira, no dudes de una cosa, Dios puede liberarte de cualquier pecado. Dios puede liberarte de cualquier carga, de cualquier adicción, de cualquier problema que haya en tu vida. Yo lo he visto en personas muy cercanas a mí y lo he visto en mi propia vida. Dios puede liberarte del pecado. No dudes de eso nunca. Confía en Él y ponte en sus manos. Seguimos porque Juan sigue diciendo cosas súper interesantes en este capítulo 3. Y en el versículo 7, interesantes e importantes para tu vida y para la mía. Dice en el versículo 7, hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Hijitos, fíjense la ternura con la que habla Juan. Juan está hablando a los hijos de Dios. Aquí ya no está hablando al que no es creyente, aquí habla claramente al que ha dado ese paso de fe, al que es hijo de Dios. Y leemos además que dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y en esto se demuestra quién es verdaderamente el Hijo de Dios. El permanecer en Dios no se refiere solamente a nuestra posición, a nuestro privilegio, cuando ya hemos dado ese paso de fe. Los que somos hijos de Dios tenemos una posición en Cristo que nunca cambiará. Pero aquí tenemos unas consideraciones prácticas para nosotros. Si vamos a permanecer en Dios, en su comunión y en su servicio, entonces tenemos que renunciar al pecado.
Sigue diciendo en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan habla muy claro. Juan habla muy claro y es muy elocuente en sus palabras. Y en esta afirmación también, el que practica el pecado es del diablo. Es importante porque es una frase muy fuerte y si la lees sin entenderla, te puede generar muchos problemas. Es importante destacar el uso del verbo aquí, que se traduce en nuestras Biblias en castellano como practicar. En griego, en el griego original, la lengua que se usó para escribir por primera vez el Evangelio, las palabras tienen muchas acepciones. A mí me encanta el griego. En muchas de mis predicaciones les hablo mucho del griego, lo siento. Pero porque me parece muy interesante y me parece que aclara mucho lo que dice la Biblia. Y en este caso, la palabra griega que usa para este verbo practicar se refiere a practicar una acción mantenida en el tiempo, repetida muchas veces, que se convierte en un hábito, en un estilo de vida. Por eso es del diablo. No te confundas. Cuando tú peques, si eres hijo de Dios, no está hablando Juan aquí de ti. Si no tienes un estilo de vida basado en el pecado. Habla de los que sí tienen un estilo de vida basado en el pecado. Del diablo procede el pecado y el estilo de vida basado en pecar. Él es el que condujo a nuestros primeros padres, Adán y Eva, al pecado. Y él es el culpable de que tú y yo, por desgracia, tengamos una naturaleza pecaminosa. Tenemos una nueva naturaleza que nos ha dado Dios, pero también tenemos una vieja naturaleza que todavía lucha por encontrar un hueco en nuestras vidas. Y tenemos que luchar para que esa vieja naturaleza desaparezca, o por lo menos aparezca lo mínimo posible. Pero las buenas noticias vienen al final de este versículo, porque dice que por esta causa vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y para que sustituyéramos ese estilo de vida de pecado en otro estilo de vida basado en el amor, en la verdad y en la luz. Las tres palabras claves de Juan y del Evangelio también. Los tres grandes temas de Juan. Y solo Jesucristo, hermanos, puede liberarnos del pecado. Tenemos que ir a Él. Tenemos que permanentemente, personalmente buscarle. Nadie puede hacerlo por ti. Tienes que hacerlo tú. Nacer en una familia cristiana nos salva. Tienes que tú dar el paso de fe. Buscarle. Solo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, puede liberarte, sanarte y cambiar esa vieja naturaleza pecadora en un hijo redimido y amado, como el hijo pródigo cuando volvió a casa, y disfrutar de la nueva naturaleza que Dios implanta en nosotros. Pasamos al último versículo 9, y es quizás el más importante. Y dice, no sé si siguen aquí todavía conmigo, pero este es el versículo más importante. Dice así, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Parece otro trabalengua de Juan, parece como algo contradictorio, ¿verdad? Algo complicado de entender. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esta es una declaración contundente. Este versículo está lleno de dificultades de interpretación y sin embargo es de vital importancia entenderlo para nuestra vida cristiana. En primer lugar, ¿qué quiere decir Juan con la frase porque su simiente mora en él? Hay dos posibilidades. Una, la Biblia usa habitualmente la palabra simiente para referirse a familia, a descendencia de un hombre. Abraham y su simiente tenían que guardar el pacto de Dios. Dios hizo su promesa a Abraham y a su simiente para siempre. Todo lo encontramos en el Antiguo Testamento. Los judíos presumen de ser la simiente de Abraham. Y lo son. Si tomamos la palabra simiente aquí en ese sentido, como refiriéndose a Dios, obtendríamos un significado bueno y bonito. Algo así como cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque la familia de Dios mora constantemente en Dios. ¿Qué pasa cuando estamos en familia? Que nos sentimos como en casa. O debería ser así. Que nos sentimos seguros, ¿verdad? Nos sentimos tranquilos. El otro día un joven del grupo de jóvenes me pedía consejos para hablar en público. Cómo hablar en público, porque tenía que hacer presentaciones en clase.
Y no soy muy bueno para dar consejos, la verdad. Y esto de hablar, pues, ¿qué quieres que te diga? Desde pequeñito me gusta mucho hablar, entonces es algo que... Pero le dije que yo cuando me pongo aquí intento pensar que estoy hablando a mi familia, no que estoy hablando a una gran... que son todos maravillosos, pero no estoy hablando con alguien que me va a fiscalizar o alguien que me va, sino que estoy hablando a mi familia. Y eso me tranquiliza, me hace relajarme y me hace ser yo mismo. Le dije que hiciera eso. Cuando estás en familia, estás tranquilo porque estás en casa, estás en tu lugar y no tienes que fingir, no tienes que ser otro, puedes ser tú mismo. Y si tomamos este significado de la simiente como la familia de Dios vive tan cerca de Él que puede decirse que habita en Él. Y eso, para el ser humano que vive así, nos da una fuerte defensa contra el pecado. Nos sentimos muy seguros cuando vivimos cerca de Él, cuando vivimos en Él. Pero hay una segunda interpretación que es quizás más sencilla. Por lo menos en el Nuevo Testamento la palabra de Dios es la que dice que produce el nuevo nacimiento. Santiago dice en Santiago 1:18, Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. La palabra de Dios es como la simiente de Dios que produce vida. Pedro lo expresa esta idea de forma más clara en 1 de Pedro 1:23, cuando dice, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible, que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nosotros podemos fallar como humanos, podemos incluso fallar como iglesia, pero la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios permanece y permanece para siempre. Es esa palabra de Dios la que nos dio vida cuando la conocimos, cuando conocimos a Jesús por medio de ella. Es esa palabra la que nos insufla vida cada vez que la leemos y cada vez que buscamos a Jesús en ella. Y me parece muy bonito interpretar estas palabras de Juan. Juan quiere decir que algo así como que el que es nacido de Dios no puede pecar porque tiene fuerzas y tiene la dirección de la palabra de Dios en su interior. Este segundo sentido es quizás más sencillo y en general es mejor. El cristiano está protegido del pecado mientras esté rodeado del poder de la palabra de Dios que mora en él. Pero ¿qué pasa? Hay un problema. La segunda parte del versículo 9 se complica y dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice la versión Reina Valera 95. Si lo tomamos literal, esto quiere decir que es imposible que peque el que es nacido de Dios. ¿Qué pasa? Nuestra experiencia nos dice que esto, desgraciadamente, no es así. Seguimos pecando, aunque hayamos nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir Juan con esto? ¿Se contradice? Para nada. La Biblia no se contradice. Porque el propio Juan, en esta misma carta, nos dice también, si decimos que no hay pecado en nosotros, nos engañamos a nosotros mismos. Y en nosotros no está la verdad. Y también dice Juan, y si decimos que no hemos hecho nunca algo malo, le dejamos a él, a Dios por mentiroso. Parece una contradicción esto que leemos hoy, pero para nada. Por un lado, Juan dice que el ser humano no puede más que ser un pecador, y por otro lado dice que el que es nacido de Dios no puede pecar. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la solución? ¿Por qué Juan no se contradice en estas palabras? Para nada. Porque Juan pensaba, y vamos terminando ya, en conceptos judíos. Porque no podía ser otra cosa, porque es lo que él conocía y lo que sus oyentes naturales de esa época conocían, era lo que conocía. Conocía y aceptaba el esquema judío de que había dos edades, dos épocas. Esta edad presente en la que vivimos y la edad por venir. También creía Juan que por la obra de Cristo en la cruz, los cristianos ya hemos entrado en esa otra edad, de alguna manera, pero no del todo. Es lo que en teología se dice el reino de Dios, el ahora, pero no aún, todavía no. Es complicado de explicar, es complicado de entender, pero Jesús lo dijo, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se acercó cuando vino a la tierra, cuando le conocieron sus discípulos,
cuando caminó por este mundo, cuando impregnó todo este planeta de su presencia, de sus enseñanzas, y hasta el día de hoy seguimos hablando de Él, seguimos adorándole, seguimos necesitándole. El reino de Dios llegó y está aquí en su iglesia. Nosotros somos la representación en la tierra hoy del reino de Dios, o deberíamos serlo, y estamos trabajando para hacerlo cada día. Todavía estamos en esta era presente, pero debemos vivir como si estuviéramos en aquella. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando el Señor vuelva, y también lo dice en este pasaje, e instaure el nuevo mundo, los nuevos cielos y la nueva tierra, ya no habrá pecado. Y debemos intentar vivir como si ya estuviéramos ahí, con lo complicado que eso es. Por eso creo que Juan dice esto aquí. Creo que la explicación de que Juan parezca que se contradiga es que está hablando de estas dos edades. Está hablándole a gente que entiende de lo que está hablando, de esas dos edades, del presente y del futuro. En su carta de Primera de Juan muestra las dos realidades. La presente, en la que lamentablemente somos pecadores y no podemos evitar caer y recaer, pero nos exhorta, nos anima, nos impulsa a que no nos conformemos con esa realidad, a que no nos conformemos a este mundo, sino que miremos al venidero, miremos a lo que el Señor está trayendo, a lo que el Señor va a traer, a lo que el Señor va a instaurar cuando vuelva, y empezar a disfrutarlo aquí y ahora, y que otros lo vean, y que otros se maravillen con lo que estamos haciendo aquí, y que otros se interesen en conocer a ese Jesús que hace que dentro de toda la desgracia y todo el pecado y toda la maldad que hay en este mundo, queramos ser de bendición para otros, queramos bendecir a otros, queramos instaurar el reino de Dios en este mundo caído. Pero hay algo más. En el original griego hay una diferencia sutil que nos muestra un diferente sentido en los discursos de Juan. En 1 de Juan 2.1, la exhortación de Juan dice, no pequéis. En este versículo, el verbo pecar es lo que los griegos llaman un tiempo aoristo. Eso quiere decir que es un tiempo que solo aparece en el griego, que no aparece en el castellano, y que define eventos concretos y definidos. Juan está diciendo aquí que los cristianos debemos evitar cometer pecados concretos. Juan era muy práctico. Juan era muy espiritual, pero también era muy práctico. Y dice que debemos ser realistas y veamos qué pecados concretos hay en nuestra vida que queremos y necesitamos cambiar, y que Dios quiere que cambiemos, y que los evitemos en la medida de lo posible. Y si resbalamos y caemos, como dije antes, y como dice también Juan, confesemos a Jesús porque es nuestro abogado que defiende nuestra causa, y su sacrificio en la cruz nos justifica y nos da perdón. Pero por otra parte, en el texto de hoy, dice pecar. Pecar, el verbo pecar que usa en este versículo 9, está en presente. Y es un presente que tampoco existe en el castellano, es un presente histórico. ¿Qué quiere decir eso? Que es un verbo, que es un presente que habla de cosas que suceden en todo el tiempo. Durante todo el tiempo. Es un tipo de verbo griego que se usa para hablar de acciones habituales y repetidas en el tiempo. Lo que dice Juan, para resumir y para terminar, hoy, es que lo ideal es que vivamos en este tiempo como si estuviéramos en la era de Jesús, cuando Jesús vuelva. Que esta nueva era de los nacidos de Dios es que no pequemos, y con ayuda de Jesús podemos evitar muchos de esos pecados, pero que mientras Cristo vuelva vamos a caer y resbalar muchas veces, y tenemos que pedirle a Él que nos perdone y que nos limpie. Pero a pesar de eso, ninguno que se llame cristiano debe conformarse con ser un pecador deliberado y constante. No peques en presente histórico, no peques habitualmente, no conviertas el pecado en tu estilo de vida. Y si lo estás haciendo, tienes tiempo todavía de cambiar. Puedes cambiar. Si dejas que Jesús entre en tu corazón y cambia hasta el último cimiento de ese corazón, puedes hacerlo. Y tu vida va a cambiar. Tu vida va a mejorar. Te aseguro, te prometo. Te puedo prometer pocas cosas, pero te prometo eso, que si dejas que Jesús entre en tu corazón y lo cambie, tu vida va a mejorar. No va a mejorar porque materialmente tengas lo que querías tener. No porque quizás tengas lo que querías obtener en
en lo romántico, en lo sentimental, en lo que sea. Pero va a mejorar porque dejarás de estar en la posilga que estaba el hijo pródigo y estarás en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así sea. Que el Señor le bendiga.